Vamos a comenzar la reunión de hoy día. La última reunión terminamos en el capítulo 3 de Juan. Nos falta los últimos versículos de Juan 3:22 en adelante. Pero antes me habían llegado algunas consultas que a lo mejor las podemos comentar. Dice: algunas consultas, era algunos versículos relacionados con el número 6, que me comenta Ricardo, me dice que el número 6 vimos que era el número que representa al hombre, porque el hombre fue creado en el sexto día. Entonces Éxodo 29 dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Claro, nuestra obra llega hasta el sexto día, y el séptimo día es día del Señor. Hola, Sol. No sé si me escuchas. Hola Rodrigo, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenida. Gracias, no veo nada. Aquí estamos. ¿Cómo está todo por Uruguay? Bien, espero quedarme bien, gracias a Dios, todo bien. Ah, qué bueno. Qué bueno. Estábamos comentando que quería aclarar unas cosas que me mandó Ricardo, algunas consultas, y ahí partimos leyendo el, el Evangelio de Juan, capítulo 3:22, que quedamos la última vez. Te voy a desconectar el micrófono para que no haya tanta señal y no se ocupe tanto ancho de banda de internet. Si tú quieres activarlo, lo puedes activar. A ver, decía: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Claro, y el séptimo día es el día del Señor. Es Éxodo 20:9. También me dice que en Apocalipsis 13:18 también confirma el 6 como número de hombre, si bien apareció potenciado 3 veces, 666, que es el número de la bestia, el anticristo. ¿Por qué es 3 veces 6? Yo creo que es como simulando la Trinidad, pero hasta el número 6, que es el número de hombre. O sea, Jesús le dijo a Pedro, cuando Pedro le reconvino que no fuera a la cruz, Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, pues pones los ojos en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Satanás está, por decirlo de alguna manera, autorizado a tener dominio sobre Adán. Adán fue creado el sexto día. Entonces, cuando hablamos del día 6, estamos hablando del dominio de Satanás hasta Adán. Pero Jesucristo es el nuevo hombre. Él resucitó el día primero de la semana siguiente. Por eso los judíos se circuncidaban el día 8. También dice: he leído teólogos que representan la imperfección humana y se puede interpretar así por leer Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Yahvé del hombre. En Génesis 7:10 dice que 600 años de vida, bueno, a ver, vamos a ir a Génesis 7:10. Génesis 7:10. Génesis 7.
7:6. Y era Noé de 600 años cuando vino el diluvio de agua sobre la tierra, claro. O sea, hasta el número 6 llega el hombre. Por eso en el año, en cierta medida, el año 600 de vida de Noé vino el diluvio de agua sobre la tierra. Está representando hasta dónde llega el hombre, hasta el número 6. También habla de 1 Samuel 17:4, el gigante Goliat tenía 6 codos de altura. 2 Samuel 21:20, el gigante de Gat tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Y me pregunta, me gustaría saber tu opinión del número 666, que aparece en Apocalipsis. Bueno, hay hartas interpretaciones de eso, pero creo que el tema es bastante es discutible, pero sí representa, como lo veo yo, una trinidad del dominio que tiene Satanás, que él está autorizado a comer polvo, porque cuando pecó el hombre a la serpiente le dijo que iba a comer polvo y del polvo fue hecho el hombre. Entonces el potenciar esa trinidad sobre el dominio de la vieja creación. El 666 representaría una trinidad falsa, que es la trinidad de Satanás con el anticristo y la bestia. Bueno, hay varias cosas que escribe Ricardo muy interesantes y confirmando más o menos el tema del número 6. Ahora podemos comenzar con lo que habíamos quedado de Juan 3:22. Voy a ir leyendo. Si tienen alguna consulta, aquí hay un chat. Todo bien, ok. Cualquier cosa me la pueden poner en el chat. Me pueden mandar cualquier consulta. Vamos y leamos Juan 3:22. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Recordemos que Jesús vivía en Nazaret y fue hacia el sur, a la tierra de Judea, y estaba bautizando, donde también estaba Juan. 3:23 dice, y también Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, pues había allí muchas aguas, y acudían y eran bautizados. Porque Juan todavía no había sido echado a la cárcel. Recordemos que Juan fue echado a la cárcel y después fue decapitado por Herodes. 3:25 dice, surgió entonces una discusión de los discípulos de Juan con un judío acerca de una purificación. Hay que ponerse en el contexto e imaginarse que Juan estaba bautizando con sus discípulos y Jesús con sus discípulos también estaba bautizando. Y aparece un judío, o sea, un religioso, en escena, y ve esta escena y empieza a hacer una división entre ellos. Y se acercaron a Juan y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, del quien tú has dado testimonio, he aquí bautiza y todos acuden a él. O sea, le dicen a Juan Rabí, que significa maestro, oye, Jesús es el que estaba bautizando, está al otro lado del Jordán y está bautizando y entre comillas se está llevando toda tu ovejita, o sea, te estás quedando sin fama, estás perdiendo la popularidad, está disminuyendo tu ministerio, le están produciendo, en cierta medida, el judío le está diciendo, oye, ¿qué vas a hacer? Jesús se está llevando toda la oveja y tú vas a quedar sin nada. Ahora, hoy día eso ocurre mucho en las iglesias, y cada pastor
quiere mantener su oveja y a toda costa lucha por mantenerla y eso produce un gran daño en el cuerpo de Cristo. Pero vamos a ver a un verdadero ministro de Dios, ¿qué es lo que dice? Dice, pero Juan respondió y dijo, nada puede recibir un hombre si no fuera dado del cielo. O sea, Juan está diciendo que si Jesús está bautizando y está recibiendo a gente y le dieron una misión y un ministerio, nada pudiese dar si no hubiese recibido del cielo. O sea, Juan está tranquilo que él está haciendo la obra de Dios y si Dios está actuando por otro hombre, a él no le da celo, sino que él está buscando hacer la voluntad de Dios, la obra de Dios. No está buscando su propia voluntad. No es un pastor que siente que sus ovejas son suyas. El verdadero pastor sabe que las ovejas son del Señor. El verdadero siervo de Dios sabe que la novia es de Cristo y no es de él. Entonces Juan dice, oye, no te preocupes, si él está haciendo algo es porque el cielo se lo ha dado. Y él repite, después dice, vosotros mismos me dais testimonio de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. O sea, él mismo está diciendo que no soy yo el ungido, no soy yo el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. O sea, Juan no tiene una reacción en la carne de tratar de mantener su ministerio por la carne, sino que él ve que sí, él fue para preparar el camino del Señor y ahora él tiene que gozarse en que los creyentes, en que el pueblo de Dios, en que la novia, en que las ovejas van al pastor, van al novio, van a su rey. Y aquí enseñan el 3:29 una clave para los verdaderos ministerios, para los verdaderos servidores del Señor. Enseña una clave que dice, el que tiene la novia es el novio. ¿Quién es la novia? La novia es el pueblo de Dios, la iglesia. ¿Y quién es el novio? El Señor Jesucristo. La iglesia, en la Biblia muchas veces se compara al Señor con el novio y a Israel o al pueblo de Dios con la novia. Pero el amigo del novio, ¿quién es el amigo del novio? Es el ministro, el que está preparando la novia, que en este caso es Juan el Bautista, que está a su lado y lo oye, se alegra en gran manera por la voz del novio. Así pues, esta es la alegría mía, ha sido colmada. O sea, la alegría, la verdadera alegría de un ministro, de un verdadero siervo de Dios, es cuando la novia están viendo al novio, es cuando las ovejitas están siguiendo al pastor, que es el verdadero pastor, y no cuando ellos están siendo ellos el centro, sino que como es amigo del novio, se alegra por el novio, que es el Señor Jesucristo. Ahora, ¿quién es amigo del novio? El Señor nos enseña que para ser sus amigos, y vamos al Evangelio de Juan, pero nos adelantamos un poquito al capítulo 15, vamos al capítulo 15. Capítulo 15 dice, en el capítulo 15, versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, así como os amé. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. O sea, el Señor nos dice que vamos a ser sus amigos si hacemos lo que Él nos manda. ¿Y qué nos manda? O sea, para llegar a ser amigo de Él es amar como Él nos amó. ¿Y como Él nos amó? Entregando su vida. Entonces, en el capítulo 15, incluso desde el versículo
Lo podemos leer desde el versículo 9. Voy a leerlo completo de nuevo y lo quiero explicar porque muchas veces se enseña que conocemos al Señor y instantáneamente recibimos el Espíritu y realmente ya somos amigos de Jesús. Yo diría que eso no es muy exacto. En realidad el Señor nos ama enormemente, pero para llegar a ser amigos de Él tenemos que tener los mismos intereses. Tenemos que tener la misma forma de pensar, tenemos que tener muchas cosas en común. Y para llegar a tener esas cosas en común tenemos que ver las cosas, sentir las cosas como las ve Él, para poder llegar a ser sus amigos. Entonces, llegar a ser sus amigos no es instantáneo, no es que conocí al Señor y ya soy amigo de Él. El Señor, claro que siempre Él es nuestro amigo, pero Él quiere que nosotros subamos a su altura, quiere que seamos como Él es. Entonces, para ser amigo, el amigo te cuenta cosas de intimidad y de otro nivel que tenemos que madurar para poder recibirlas, porque si no, no podemos ser amigos. Entonces, el llegar a ser amigo de Dios es algo no instantáneo. Me están preguntando por el link. A ver, si me esperan un poquitito, continuamos. Me estaban preguntando por el link para conectarse. Seguimos. Voy a leer el capítulo 15 de Juan para entender claramente qué significa ser amigo de Dios. Jesús dice, como el Padre me amó, también yo os amé, permaneced en mi amor. El Señor nos manda a todos a permanecer en su amor. ¿Y cómo permanecemos en su amor? Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Este es un mandamiento. El Señor tiene el primer mandamiento, permanecer en Él. El segundo mandamiento, permanecer en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. O sea, si nosotros permanecemos en su amor, vamos a experimentar su gozo ahora aquí, en la tierra. Y aquí nos especifica su mandamiento, que incluye, es como el mandamiento base que incluye todos sus mandamientos. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, así como os amé. Este mandamiento incluso es mayor que la ley, porque la ley dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor dice que nos amemos unos a otros como Él nos amó. ¿Cómo Él nos amó? Entregando su vida por nosotros. O sea, es un mandamiento incluso superior al de la ley, pero tiene una promesa, que el gozo de Él va a estar en nosotros. Y dice, nadie tiene mayor amor que este, que ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo o esclavo, porque el esclavo no sabe qué hace su señor, pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las di a conocer. O sea, llegar a ser amigo de Dios significa que Él nos cuenta sus secretos. Ahora voy a volver a donde estábamos en Juan. A ver que se me arrancó. Juan 3, 29 me parece que estábamos. Y aquí estoy explicando la base del verdadero ministerio. El verdadero ministerio es un amigo del novio. ¿Quién es el novio? Jesucristo. El verdadero ministro de Dios es el amigo del novio. El que tiene la novia es el novio. Hay ministerios que toman la novia como si fuese de ellos, pero la novia es del Señor. Hay que tratarla con respeto, con dignidad. Hay que tratarla con mucho cuidado y no apoderarse de ella. He escuchado muchas veces, incluso como una broma, que muchos pastores trasquilan sus ovejitas y le sacan lana. Las ovejitas son del Señor, no son de los pastores. Los pastores asalariados se aprovechan de ellas, pero el que sirve al Señor, que no es asalariado, da su vida por ellas. Entonces aquí el verdadero ministro es amigo del novio. ¿Por qué? Porque da su vida por la novia. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Así pues, es la alegría mía, ha sido colmada.
O sea, Juan el Bautista, si las ovejas, si la novia se iba con el Señor, estaba contento, porque estaba cumpliendo su misión, estaba cumpliendo su cometido. Hoy día, si un pastor ve que, que las personas que está liderando, dirigiendo, pastoreando, pueden ir a otra reunión, a otra congregación y recibir algo positivo del Señor, no deberían tener celo y deberían dejar esa libertad, siempre y cuando no vean que sea dañino para ellas. Pero hoy día vemos que los pastores en general, se apoderan de las ovejas, los amigos de los novios, entre comillas, se apoderan de la novia y piensan que la novia es de ellos, y la novia no es de ellos, es del Señor. Entonces, aquí vino un judío a crear una división, a decirle, Juan, mira, cuidado, a crear una división entre los discípulos de Juan, los discípulos de Jesús, entre Juan y Jesús, vino a crear división, enviado obviamente por Satanás, y Juan lo enfrenta muy bien, le dice, oye, mi gozo está en que la novia esté con el novio. Yo no soy el novio, yo no soy el Cristo, yo ya lo dije. Mi gozo es que se cumpla eso. Y ese debe ser el gozo de cualquier persona que quiere servir al Señor, ver que las ovejitas están con el pastor, el ver que la novia está con el Señor y no ser una interferencia, sino una persona que potencia esa unión y no tomar ni la novia, ni las ovejitas, ni el pueblo de Dios como propiedad suya y para usufructo personal. Y Juan dice 3:30, Él debe crecer y yo menguar. Esta es una frase muy, muy especial y muy importante. Dice, Él debe crecer y yo menguar. También la podemos ver en nuestro crecimiento espiritual. Nuestro crecimiento espiritual, el Señor debe crecer en nosotros y nosotros en nuestra carne debemos menguar. Fíjense qué importante el orden. Él dice, Él no dice yo debo menguar y Él debe crecer, sino que primero Él debe crecer en nosotros y nosotros ahí vamos menguando para no quedar vacíos, porque si nosotros menguamos antes de que Él crezca, quedamos vacíos. Y el Señor no nos quiere vacío. Entonces Él quiere crecer en nosotros y nosotros vamos menguando. Dice el que viene de arriba, aquí está hablando, son verdades espirituales y celestiales que está hablando. El que viene de arriba, ¿quién viene de arriba? El hombre espiritual, el nuevo hombre, Jesucristo, está sobre todos. Nosotros acuérdense que hemos nacido de arriba. Y hemos nacido de lo alto, y dice, el que viene de arriba está sobre todo. El que es de la tierra, el que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está sobre todos. El que viene de la tierra, ¿quién es? El viejo hombre, Adán. Adán viene de la tierra. Y habla de que habla Adán de las cosas de la tierra. Así se identifica el viejo hombre y el nuevo hombre de que habla de las cosas del cielo. Lo que ha visto y oído, esto testifica, pero nadie recibe su testimonio. Todavía no tenía recepción, digamos, espiritual el Señor. Y el que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La base de la relación con Dios parte de la fe, la base parte de creerle, de decirle al Señor lo que tú dices es verdad. Y por eso el que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. Pues aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios porque da el Espíritu sin medida. Yo estoy leyendo la versión BTX 4. En realidad en las otras versiones no hay mucha diferencia. Fue en Juan 3:35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Es importante esto porque todas las cosas, cuando dice todas las cosas, toda la creación está en la mano del Hijo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él.
Si lo leemos en la traducción Reina Valera tradicional, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entre la obediencia y la fe hay una relación directa. O sea, el que cree obedece, porque lo que el Señor nos dice siempre, siempre, siempre es para nuestra conveniencia. El Señor nunca nos va a decir algo que no nos sea para nuestro beneficio. Entonces, cuando le creemos, obedecemos. Cuando no le creemos, no obedecemos. Entonces, entre obedecer y creer, la relación es directa. Cuando creemos, obedecemos. Hasta aquí vamos a pasar al capítulo 4. Aquí vimos, en el capítulo 3 terminamos de ver el verdadero ministerio. ¿Cuáles son los ministerios que existen hoy día? Los apóstoles, que incluye los maestros, pastores, evangelistas y profetas. Eso lo podemos ver en Efesios 4. Los verdaderos ministerios son amigos del novio. ¿Qué significa que son amigos del novio? Que dan su vida por la novia, dan su vida por los hermanos. El verdadero amigo del novio, el verdadero siervo de Dios que está sirviendo a Dios y no sirviéndose a sí mismo, da su vida por las ovejas, da su vida por los hermanos. En eso se caracterizan los ministerios verdaderos y que no se apoderan de las ovejas para uso personal, no se apoderan de la novia. De hecho, son como en el Antiguo Testamento, los que guardaban las doncellas, en el Antiguo Testamento eran eunucos. El verdadero siervo de Dios es eunuco espiritual, porque no apetece la novia del Señor, sino que él la ve con ojos de prepararla para el novio, que es el Señor. No para sí mismo, no para su gloria, sino que para la gloria del Señor. No para su riqueza, sino que para la riqueza del Señor, para los intereses del Señor. Ese es el verdadero ministerio. Hoy día, en general, las iglesias se produce una división muy fuerte la novia está dividida, las ovejas están cada una en sus rediles y cada pastor con mucho celo las cuida, no sé si la palabra es cuidar, pero las tienen cautivas y que no se escapen porque ellos viven, muchos de ellos viven de esto. Entonces, si se le van las ovejas, se le van los ingresos, su sustento económico no depende del Señor, depende de cuántas ovejas estén y cuánto diezmo reciban. Si bien el diezmo es algo que está en la Escritura, pero dice el ministro de Dios vive del Evangelio, que es diferente que vivir de es diferente vivir del Evangelio que vivir de las ovejas, o sea, vivir sacando la lana y tomando algo que no te pertenece. En el Evangelio de Dios esto es voluntario, o sea, las personas hay que darle la oportunidad de que puedan ofrendar, de que puedan dar de corazón libre, y eso es agradable ante el Señor, pero no es algo obligado. Hoy día, eso produce hoy día que muchas veces, como está en cada iglesia es una parcela donde no hay mucha comunicación y no hay mucho crecimiento, y una iglesia a otra se ven con celo, un pastor a otro se ven con cierto celo, porque puede haber, no sé, competencias que son humanas, que son carnales y que no son como tiene que ser un verdadero siervo del Señor, que no tiene apetito por la novia, que no tiene apetito por las ovejas, sino que su apetito es amar al Señor tanto que la quiere cuidar, que quiere hacer que las ovejitas crezcan. Vamos a el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Aquí vamos
Así que cuando Jesús supo que los fariseos oyeron decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, o sea, Jesús no bautizaba, eran los discípulos los que bautizaban, dejó Judea y se fue de nuevo a Galilea, o sea, volvió a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria, o sea, para volver de Judea a Galilea hay una región intermedia que es Samaria. En ese tiempo los samaritanos y los judíos no se hablaban y era muy despreciado por los judíos, el samaritano era como impuro. De hecho, los judíos, la mayoría preferían dar una vuelta mayor y no pasar por la región de Samaria por el desprecio que tenían los judíos hacia los samaritanos. Entonces, que Jesús ya haya pasado en forma recta desde Judea hasta Galilea ya era una revolución, porque muchos judíos hacían un camino más largo para evitar pasar por Samaria. Y Jesús llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, donde cerca del campo que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado de la jornada, se sentó precisamente junto al pozo. Era como la hora sexta. Es coincidente aquí que la hora sexta, el número 6, el número de hombre, y Jesús estaba cansado. Llegó hasta el sexto y descansó. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice, dame de beber. Y aquí dice, pues, sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. Fíjese que Jesús no vivía de lo sobrenatural, o sea, él compraba los alimentos, vivía de las ofrendas que recibía. Él tuvo la capacidad de multiplicar el pan y los peces, pero para sí mismo no hacía los milagros. Le dice entonces la mujer samaritana, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque judíos no se tratan con samaritanos, o sea, no se hablaban. Yeah. No sé, Marcela dice, pregunta por el diezmo. Eso creo que al final podemos hablar un poquito de eso. Ahí lo veremos al final. Y dice, imagínate que judíos y samaritanos no se hablan. Los judíos veían a los samaritanos como impuros, como personas poco comprometidas, como israelitas falsificados, los despreciaban mucho. Bueno, los samaritanos tampoco tenían buena impresión de los judíos. Era tal eso que no se hablaban entre judíos y samaritanos, y menos aún un judío, que Jesús era un judío, recordemos que Jesús era un judío hablando con una mujer, y una mujer samaritana. Y era tanto el impacto, la mujer le dice, ¿cómo siendo judío me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? O sea, era algo como que le impactó. Respondió y Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Le dice, Señor, mi vasija tienes y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, el cual él mismo bebió con sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, todo el que bebe esta agua tendrá sed otra vez. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua que brota para vida eterna. O sea, cuando bebemos del Señor, en nosotros se hace, dice, en él se hará en él una fuente de agua que brota para vida eterna. O sea,
Cuando recibimos al Señor, cuando recibimos el Espíritu Santo, en nosotros se hace un pozo en nuestro corazón, un pozo que no se va a secar más. Por eso dice, yo le daré, el agua que yo le daré, se hará en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Voy a leerla en otra traducción. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, en el fondo, cuando recibimos al Señor, la palabra del Señor, recibimos al Señor, en nosotros se abre un pozo, como el pozo que se abrió ahí en Sicar, que abrió Jacob, pero en nuestro corazón. Después con calma podemos buscar en el Antiguo Testamento, a lo mejor podemos dejarlo de tarea, el pozo donde encontraban aguas vivas en el Antiguo Testamento. Le dice la mujer, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacar. Le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dice, bien dijiste, no tengo marido, porque 5 maridos tuviste y el que ahora tiene no es tu marido. En esto has dicho verdad. Fíjate que Jesús tenía todos los dones del Espíritu Santo. Aquí el don que se está manifestando es el don de conocimiento. El don de conocimiento es un don que sirve en la evangelización. ¿Qué es la evangelización? El llegar con el evangelio a personas nuevas, y el don de conocimiento te hace ver en la otra persona qué es la historia de la persona, lo que hay en su corazón y lo que ha vivido. Es como que te muestra el Señor una imagen. Una imagen. El don de conocimiento, pregunta si es el de ciencia, ¿no? Yo lo veo, el don de conocimiento es un don es una señal en el cual el que está evangelizando, el Señor le muestra sobrenaturalmente cosas de la persona a la cual se está refiriendo, de tal manera que la persona en la sorpresa esa recibe la palabra de una forma más fácil. Es un don sobrenatural de conocer a la otra persona sin haberla conocido. Ese don está también hoy día dentro de los dones del Espíritu Santo. El Señor ejerció todos los dones del Espíritu Santo, porque Él también recibió el Espíritu Santo cuando descendió como paloma, cuando se bautizó en el Jordán. Entonces aquí Él está enseñándonos una función como evangelista. Le dice la mujer, Señor, dame del agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacar. Le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. La mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dice, bien dijiste, no tengo marido, porque 5 maridos tuviste y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. O sea, el Señor le gusta que le hablemos con la verdad. Si bien haber tenido 5 maridos para ella no era un mérito, sino que era una cosa que no haber sido un éxito, sino que un problema. Pero él dice, bien has dicho, ha hablado con verdad. Le dice la mujer, Señor, veo que tú eres profeta. ¿Y por qué le dice veo que eres profeta? Porque Jesús sabía lo que había en ella. Nuestros padres, y aquí entendemos que esta mujer no era una mujer que no estuviera informada de las cosas de la fe, porque ella empieza a hablarle de cosas importantes. Le dice, nuestros padres adoraron en este monte, ahí está en Samaria, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde es necesario adorar. En Jerusalén se tenía que adorar, en Jerusalén se adoraba, porque ahí estaba el templo. El templo estaba en Jerusalén. Entonces, y esta mujer, como los samaritanos estaban divididos los judíos, ellos tenían su culto o su adoración en ese otro monte. Entonces Jesús le responde, Jesús le dice, mujer, créeme que viene una hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vos, y esa hora ya llegó, nosotros estamos en esta hora, o sea, hoy día nosotros no tenemos que ir ni a Jerusalén,
que era el verdadero lugar donde está el templo de Dios, ni a ningún lugar de la tierra que sea especial para adorar. Ya eso ya no existe. Hasta el tiempo en que Jesús no había sido levantado y había enviado el Espíritu Santo, había un lugar para adorar que era el templo, y era un solo templo que estaba en Jerusalén. Y donde hoy día queda el muro de los lamentos, que un muro de contención donde está el terraplén del templo. Pero dice, vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Aquí le dice, los samaritanos en el fondo están un poco errados porque adoran lo que no conocen, pero le dice que la salvación viene de los judíos. Jesús era un judío, la ley, la escritura venían por los judíos, el templo verdadero estaba por los judíos, el pacto, todo venía por los judíos. ¿Por qué por los judíos? Porque los judíos de las 12 tribus de Israel eran los descendientes de Judá. Y a Judá se le hizo la promesa que a través de él vendría la salvación, y venía el Salvador, y venía el Hijo de Dios. Y aquí Jesús dice algo importante, 4:23, pero viene una hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre quiere que lo adoren tales adoradores. Aquí hay algo muy importante, muy importante. El Señor Dios Padre quiere que lo adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Hoy día, en general, se confunde la palabra alabanza con la palabra adoración. La palabra alabanza con la palabra adoración. Y muchas veces a la gente se le enseña que adorar y alabar es prácticamente lo mismo, y no es exactamente lo mismo. Alabar es decir bien, mostrar, exaltar, hablar bien, exaltar los atributos, las cualidades de alguien, pero adorar es un acto más profundo de amor, de reverencia, es un acto de lo profundo del espíritu del hombre hacia Dios, en el cual se postra ante Dios. Y esa adoración, el Señor dice que ya no es necesario en un lugar. O sea, hoy día no es necesario ir a un lugar específico a adorar. Tenemos que adorar al Señor en espíritu y en verdad. O sea, si el Señor ya nos dio el espíritu, podemos adorarlo en espíritu en cualquier minuto, en cualquier momento, y nuestra vida debería ser una adoración continua. Y en verdad, la palabra verdad, ya lo he explicado algunas veces, y es la misma palabra en griego que la palabra realidad. El Señor quiere que lo hagamos en forma verdadera, en forma real, en forma tangible, en forma correcta. Dios quiere que lo adoremos en forma verdadera y en forma espiritual. Esos adoradores busca el Padre. No busca una adoración dominguera a ciertas horas donde se supone que es la hora de adoración. Eso está en cierta medida atrasado 2000 años. Porque hace 2000 años era un cierto lugar, un cierto rito, ciertos cultos que se tenían que hacer para adorar a Dios. Pero hoy día, cuando tenemos el Espíritu, y la hora ya llegó en que Dios quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad, en realidad, en la realidad, porque con el Señor ya tenemos la realidad. Dice, Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. Es algo muy importante distinguir cuando yo estoy alabando al Señor, porque yo puedo estar alabando al Señor, pero no lo estoy adorando. De hecho, un incrédulo puede alabar a Dios cuando cree, o una persona que no ha recibido el Espíritu puede alabar a Dios, porque alabar es decir algo bueno de Él, pero la adoración es en espíritu. Hay que tener el Espíritu de Dios, hay que adorarlo en espíritu y en verdad, en realidad, en la forma correcta. Eso le importa más a Dios que el rito que existía hace 2000 años. O sea, Jesús nos vino a sacar de los ritos, nos vino a sacar
y nos vino a poner en la verdad, en el espíritu, en la realidad nos vino a traer. Nos trajo de ese modelo que existía en el Antiguo Testamento, que era el templo, los sacerdotes, la ley, los corderos, todo eso era un modelo a escala, como se puede hacer un modelo a escala, pero ese modelo a escala, o como cuando tú dibujas en AutoCAD, hace un plano, hace un modelo, y ese modelo con Jesucristo se hizo realidad, se hizo real, ya no es un modelo, ya no es un dibujo, ya es ahora una realidad. Entonces cuando nosotros estamos volviendo al dibujo y haciendo las cosas como en el antiguo pacto, haciendo ritos y cosas sin la realidad, estamos desconociendo la verdadera obra que hizo el Señor para sacarnos de la sombra a la realidad, a la verdad. Sigamos, le dice la mujer, sé que viene un Mesías, el llamado Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Es muy fuerte esta palabra cuando el Señor dice yo soy, porque Él está declarando el nombre de Dios, que es Yahvé o Jehová, como lo quieran entender, y le dice yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. El Señor es el que habla con nosotros. En esto llegaron sus discípulos y se extrañaban de que hablara con una mujer. Sin embargo, nadie dijo, ¿qué indagas o qué hablas con ella? De hecho, le tenían bastante respeto y cierto temor porque era una persona bastante, digamos, potente, en impactante, grandiosa, majestuosa. Bueno, no, es difícil describirlo en este momento, pero nadie le dijo nada, pero estaba muy impactado porque estaba hablando con una mujer y más encima una mujer samaritana. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dice al hombre, fíjate que deja su cántaro, está tan impresionada que ella fue a buscar agua y deja el cántaro y se va a la ciudad y le dice a los hombres, venid, ved a un hombre que me dijo todo lo que hice. ¿No será este el Cristo? Fíjate cómo el Señor le dijo, tienes 5 maridos. ¿Habrá sido eso todo lo que ella hizo en su vida? Yo creo que ella debe haber hecho más cosas que esa, pero eso era lo que ella tenía en su corazón como más fuerte, a lo mejor era su conflicto personal más grave. La escritura no dice por qué tenía 5 maridos, si habían muerto todos, si se había separado 5 veces, no lo dice, pero para ella era algo que en su corazón tenía un peso enorme, entonces dice, este hombre me dijo todo, todo lo que hice. O sea, el Señor con el don de conocimiento fue capaz de llegar al corazón directo e impactar en su corazón y demostrar quién era Él. Y salieron de la ciudad y fueron a Él. Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Entonces, entre que ella se fue corriendo, le dijo a todos, me ha dicho todo lo que hice, porque le dijo que tenía 5 maridos, pero en nuestros corazones de repente hay cosas muy importantes que para nosotros son como el núcleo de nuestra vida, o cosas a lo mejor tristes de nuestra vida o alegres, no sé, pero el Espíritu Santo supo guiarlo a decirle para que ella sintiera tal fortaleza, tal impacto, que sintió que le dijeron todo lo que había hecho. O sea, su vida era la historia de 5 matrimonios, 5 fracasos matrimoniales, 5, a lo mejor un viudor, no lo sé. Y entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Bueno, Jesús no estaba tan preocupado de comer, estaba más preocupado de hacer la obra de Dios. Pero Él les dijo, aquí importante esto, cuando queremos crecer en el Señor aquí está enseñándonos una clave, yo tengo una comida para comer que vosotros no conocéis. Se decían entonces los discípulos uno a otro, ¿acaso alguien le trajo de comer? Jesús dice, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Nosotros, si queremos crecer en la fe, si queremos crecer en los dones espirituales, si queremos ir creciendo en este nuevo hombre que nació de lo alto, que es sobre todo, como lo leímos antes,
tenemos que hacer la voluntad del que nos envía, la voluntad de Dios, la voluntad del Señor. Eso es la verdadera comida que nosotros tenemos. ¿Y cómo la hacemos? Escuchando al Señor y obedeciéndole. Obedeciéndole por dos razones. La primera, porque le creemos, porque es para nuestra conveniencia. Y la segunda razón es porque le amamos y queremos ser su amigo para que nos confiese y nos cuente todos sus secretos y ver cosas maravillosas y estar en la presencia de Él constantemente. Entonces la comida de Él, ese es el pan que habla el Padre Nuestro. Jimena dice, este es el pan que habla el Padre Nuestro. Sí, este es nuestro pan. Padre Nuestro, danos hoy el pan de cada día. ¿Y cuál es nuestro pan? Que el Señor nos hable. ¿Para qué? ¿Para qué queremos que nos hable? Para hacer su voluntad. Buena, gracias por la observación. Es importante aclarar eso. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Así como se hace en el cielo, aquí en la tierra, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Me faltó esa parte ahí, dice, el pan cotidiano, el pan de cada día, danos hoy. ¿Cuál es el pan que tenemos que pedir? Hacer su voluntad. Tener cada día hacer su voluntad, que nos enseñe y nos hable para poder hacer su voluntad. Cuando Dios nos habla y actuamos con fe, de la fe procede la gracia. O sea, cuando el Señor nos habla y sabemos y nos enseña su voluntad, Él también nos da la gracia de obedecer. Así que hacer la voluntad de Dios es nuestro alimento. Mientras más hacemos la voluntad de Dios, más fuerte vamos a crecer. Y aquí Jesús está enseñándonos algo que es importante entender en el 4:35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses y viene la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y contemplad los campos, porque están blancos para la siega. Ya el que siega recibe salario y recoge fruto para la vida eterna. Para el que siembra se alegre juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os envié a cegar lo que vosotros no habéis labrado. Otros han labrado y vosotros habéis entrado en su labor. De aquí está enseñándonos algo. Muchas veces el Señor aquí está cosechando algo que había sembrado alguien en la mujer, porque ella recibió al Señor, sabía, tenía dudas de dónde era la adoración en su vida y en su historia con sus 5 maridos. También tenía unas preguntas con Dios: ¿dónde se adora? ¿Era en Jerusalén? ¿Era en Samaria? Había un trabajo que habían hecho algunas otras personas en el corazón de ella, y llegó Jesús a la siega, o sea, a cosechar ese fruto. Entonces, muchas veces a nosotros nos toca labrar, echar la semilla, y eso parece que no hubiese ocurrido nada. Y llegan otras personas en otras oportunidades y van a cosechar lo que nosotros sembramos. Entonces el Señor nos está diciendo esto, o sea, para obtener un fruto primero tiene que haber una siembra y después viene una siega, y no necesariamente el que siembra es el mismo que siega. Entonces muchas veces nosotros nos toca sembrar y otro va a cegar, o a las veces nos toca cegar lo que otros sembraron. El que ciega y el que siembra es lo mismo, y ambos recibirán salario, recibirán recompensa de parte del Señor. Pero a veces pareciera que el que ciega hizo la obra, pero en realidad el que ciega es el que se ve el fruto, pero ese fruto vino porque hubo una siembra anterior. Entonces, a veces nuestra labor muchas veces puede ser invisible porque estamos sembrando, y va a venir otro y va a cegar, pero todos nos vamos a gozar y vamos a recibir recompensa. ¿Viste? Por eso dice, yo envié a cegar lo que vosotros no habéis labrado, otros han labrado y vosotros habéis entrado en su labor. Así es la obra de la iglesia y la obra de los verdaderos ministerios. O sea, no pensemos que
que todo lo que hagamos va a tener una siega inmediata. A veces vamos a estar sembrando, a veces vamos a estar segando. Seguimos en el 4:39 y dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él a causa de la palabra de la mujer que da testimonio. Me dijo todo lo que hice. De manera que cuando los samaritanos llegaron a él, le rogaban que permaneciera con ellos. Y se quedó allí 2 días, o sea, se quedó allí en Samaria. Fíjense que el Señor no le predicaba a los gentiles, y al hecho de haberse quedado en Samaria, él ya estaba reconociendo a los samaritanos como descendientes, como israelitas. El hecho de haberse quedado ahí, ya lo está Jesús y está reconociéndolo como las ovejas perdidas de Israel. Porque si no, no lo hubiera hecho, porque no era el tiempo. Y muchos más creyeron a causa de la palabra de él, del Señor. Y a la mujer decían: ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabido que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Y eso es lo que tenemos que experimentar todos los días, que cada vez vamos experimentando más cosas directamente con el Señor. Después de 2 días salió de allí a Galilea, porque Jesús mismo testificó que un profeta no tiene estima en su propia patria. Cuando llegó pues a Galilea, viendo los galileos todo lo que había hecho en Jerusalén, lo acogieron bien, pues también ellos habían ido a la fiesta. Después seguimos 4:36 y vino otra vez a Caná. Caná, acuérdense de la boda de Caná, de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Este oyó a que Jesús llegaba de Judea a Galilea y fue a él y le rogaba que bajara y sanara a su hijo, pues estaba a punto de morir. Jesús le dijo: si no vierais señales y prodigios, de ningún modo creeréis. El funcionario le dice: Señor, baja antes que mi niño muera. Jesús le dice: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó en la palabra que le dijo Jesús y se fue. Y cuando ya bajaba, su esclavo o siervo le salieron al encuentro diciendo: tu muchacho vive. Les preguntó pues a qué hora en que había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a la 7ª hora lo dejó la fiebre. Entonces el padre entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó en él y toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando vino de Judea a Galilea. Había una pregunta respecto a los diezmos. En el Antiguo Testamento, Abraham, cuando se le aparece Melquisedec, Abraham dio los diezmos de todo, le dio los diezmos de todo a Melquisedec, que era Jesucristo. Después Jacob también dio los diezmos y le prometió los diezmos a Dios, y dio los diezmos, y eso era antes de la ley. Después de la ley se establecen los diezmos como parte de la ley, y pensemos que la ley es santa, justa y buena. En el Antiguo Testamento existía la ley, y antes de la ley de los patriarcas sí dieron diezmo. Ahora, en el Nuevo Testamento, como lo veo yo, nosotros tenemos que entender que en la iglesia primitiva nadie consideraba las cosas como propias, sino que todo lo compartían. O sea, ellos consideraban que no era un 10%, sino que era un 100%. Creo que ese es el corazón de Dios, que compartamos todas las cosas y a que nadie le falte nada. Ahora, una señal es dar el diezmo, que se le daba en ese tiempo a los levitas, a los sacerdotes para mantener el templo. Se le daba una parte también a los huérfanos, a las viudas y al extranjero. Hoy día el diezmo es una cosa que ha sido mal utilizada, pero en realidad no está especificado en el Nuevo Testamento que sea
No hay un versículo en el Nuevo Testamento que especifique que la iglesia primitiva daba el 10% como una obligación. De contrario, dice que Dios ama el dador alegre. Ahora, si ese dador está alegre con el 5%, con el 10%, con el 100%, el Señor quiere que demos como señal de que todas las cosas son de Él, todas las cosas le pertenecen a Él, y que nuestro corazón esté alegre y que demos en el lugar que Él quiera que demos. Porque dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya pan en mi casa. Si ustedes leen Malaquía, me parece, o sea, nosotros tenemos que llevar los diezmos al lugar donde también hay pan. Si en un lugar no te están dando pan, el Señor no quiere que des diezmos en cualquier lugar. O sea, el Señor también era muy claro en que los diezmos no tenías que entregarlos en cualquier lugar. Hay varias citas que se pueden buscar en el Antiguo Testamento que no, cuando se iba y se presentaban las primicias, los diezmos y se presentaban, tenía que ser en el lugar que Dios dice. Entonces, hoy día se ha usado mal el tema. En la iglesia primitiva se usaba mucho las ofrendas. Tampoco era una obligación, pero es una oportunidad. El dar, en realidad tenemos que verlo como una oportunidad y no como una obligación, porque el Señor dice, ama al dador alegre. El dador alegre es el que da con gozo porque está compartiendo lo suyo y dice que el amor no busca lo suyo. Si nosotros tenemos amor, no nos duele dar. Nos duele dar mira, para dar necesitamos dos condiciones. O fe y o amor. Si no tienes amor, puedes dar por fe, porque todo lo que dé el Señor te lo va a multiplicar. Ahora, si tienes amor, no te duele y lo va a dar contento. Y va a ser un gozo para ti y el Señor igual te lo va a multiplicar. Nosotros, cuando nos falta amor, apelamos a la fe. Entonces, cuando damos por fe, está bien. Porque el Señor dice, el que da al mendigo, al pobre, el Señor se lo va a devolver. Es un préstamo que le hacemos a Dios y Dios. Ahora, si el amor nuestro es más grande y no esperamos esa recompensa, lo estamos haciendo por amor y es lo perfecto. Juan Carlos me dice leer 1 Corintios 9, 13, 14. A ver, 1 Corintios 9, 13, 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar participan del altar? Así también nos dice el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Exactamente, o sea, los que proclaman tienen un derecho, que es vivir del Evangelio. Exacto, eso es así, dice, no pondrá bozal a buey que trilla. Y Pablo dice, ¿acaso eso lo escribió Dios por los bueyes o por nosotros? Dice Pablo, en realidad lo escribió eso el buey representa al siervo de Dios. Hay un derecho de vivir del Evangelio, dice. Ahora, Pablo no usufructuó de eso. De hecho, él trabajó con sus propias manos muchas veces cuando no lo mantenían. Ahora, cuando tenía, él podía hacer mucho más próspero su ministerio porque podía dedicarse 100% a servir al Señor y a los hermanos. Mientras mayor generosidad hay a la iglesia, mucho más prósperos van a ser todos los ministerios. Mientras más amor, mientras más colaboración, el egoísmo no es una virtud, no es una cualidad. La generosidad es una virtud, una cualidad y algo que el Señor quiere en nosotros. Y cada vez que tengamos oportunidad de dar, tenemos que dar. Pero tenemos que dar en la forma que el Señor quiere. Tenemos que dar con amor, tenemos que dar con fe, y en el lugar, y a las personas, y en las circunstancias, y para poder abrir nuevas puertas al Evangelio. El diezmo como obligación legal no tiene sentido. Por ejemplo, hay iglesias que yo creo que son errores que hoy día persisten, donde los diezmos, las ofrendas se hacen en forma pública.
contraviniendo el mandamiento del Señor. El Señor dice, no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Cuando el Señor dice que vas a dar limosna, no sepa tu mano derecha, o cuando vas a dar algo, va a hacer algo bueno, que no proclames delante de ti, tocar trompeta de lo bueno que estás haciendo, sino que hazlo en secreto, y el Señor que ve lo secreto te recompensará en público. Hoy día veo algunas congregaciones que eso no lo saben o no lo toman en cuenta, y hacen los diezmos, las ofrendas, las hacen públicamente, y eso tiene dos problemas, porque la gente no está obedeciendo el mandamiento del Señor que dice que sea en lo secreto y no tocando trompeta delante tuyo. Y segundo, que al actuar así, las personas están perdiendo la bendición o el beneficio de haber aportado, porque como no lo están haciendo en oculto y están recibiendo gloria, porque van adelante y dan el diezmo, van adelante y dan la ofrenda, ya recibieron su recompensa. El Señor lo dice, si cuando lo haces así pierdes tu recompensa, ¿cómo te va a recompensar dos veces Dios? Entonces los pastores o ministros que están y no saben esto, están quitándole a sus congregaciones los beneficios del diezmo, si es que ellos tienen en su corazón el diezmo, o de la ofrenda, si tienen en su corazón la ofrenda, porque lo están haciendo de forma pública. Y, y la verdad es que hacerlo público es contravenir lo que el Señor enseña en Mateo. Dice, hágase en forma que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Eh, Pablo, claro, sí, en cierta medida Pablo no incentivaba aquí dice Juan Carlos, dice la iglesia del primer siglo, sí lo hacía, de hecho, Pablo critica a la iglesia ya que no lo estaba haciendo. Sí, Pablo a la iglesia de Corintios, que era una iglesia que tenía todos los dones y todo, y él era mantenido por otras iglesias. De hecho, él predicaba ahí en Corinto y era mantenido por otras iglesias, o sea, era una iglesia que a pesar de tenía prácticamente todos los dones espirituales, eran bastante inmaduros en la fe, le habla de niños en Cristo, y otras iglesias de otras localidades lo mantenían a él, porque él no le iba a imponer, no les impuso nunca una carga sobre ellos, o sea, si ellos lo hacían voluntario, bien, y si no lo hacían, bien. Pablo habla mucho de, la palabra que Pablo usa es la ofrenda, y dice que se recojan ofrendas antes que yo vaya, para que cuando yo vaya ustedes no estén recogiendo dinero, sino que eso ya esté hecho. ¿Por qué? Porque se hacía en forma más no tan público. Lo que repito, o sea, cuando los diezmos y las ofrendas son públicas, se pierde el beneficio de la fe y el beneficio del amor, porque ya entra la carne en juego y empieza el orgullo personal a demostrar al resto lo que ellos hacen. Y eso son características de la carne. El Señor quiere que seamos generosos, quiere que nos amemos, y cuando tú ves a un hermano que tiene necesidad, y si tú tienes para darle, ¿cómo dices que lo amas si no le das lo que necesita físicamente? O sea, nadie puede decir que ama a Dios que no ve, si ve a un hijo de Dios con necesidad y no es capaz de abrirle la mano. Ese es el sentido del diezmo, es reconocer al Señor, como dueño de todas las cosas, y ser instrumento de Él. Y eso significa estar dispuestos, si queremos dar lo espiritual, tenemos que ser capaces de dar lo material. Nadie puede ser tan espiritual que no sea capaz de dar lo material. O sea, si alguien no es capaz de dar lo material, que es de menor valor que lo espiritual, no puede dar lo espiritual. El que quiere dar lo espiritual tiene que demostrarlo dando lo material y siendo generoso con las cosas que tiene, porque todas las cosas proceden del Señor. Así que cuando tenemos la oportunidad de dar, de bendecir, de entregar a algún ministerio que vemos que está teniendo frutos verdaderos del Señor, donde el Señor nos ponga en el corazón, cuando vemos un hermano con aflicción, con necesidad, tenemos que abrir las manos y tenemos que hacerlo con fe, porque el Señor nos va a recompensar. Y el Señor mismo dijo, cuando tuve hambre, me diste de comer, cuando tuve sed, me diste de beber, cuando estuve desnudo, me cubriste. Cuando vemos un hermano con necesidad, le estamos dando al Señor.
Y lo que dice aquí Juan Carlos dice, Dios no busca nuestros recursos, lo que busca es que el creyente reconozca quién es el que nos sustenta y es nuestra fuente de recursos. Dios nos llama a la prosperidad en todas las áreas de vida, ¿verdad? Así es, Juan Carlos, así es. De hecho, todos nuestros recursos son de Él. Y cuando empezamos a dar, lo empezamos a reconocer, no solo de boca, sino de hecho. Muy bien, estoy de acuerdo. Puedes leer a Malaquías de Juan Carlos Abrigó también. Ya, Malaquías 3, 6 al 12. Malaquías 3, del 6. Lo voy a leer. A ver, leer Malaquías. Vamos a leer. Porque yo, Yahvé, vuestro Dios, no he cambiado, pero vosotros, oh hijos de Jacob, no estáis. Voy a leerlo en las versiones más la Reina Valera va a leer. Porque yo Jehová no me mudo, y así vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Tornaos a mí y yo me tornaré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijiste, ¿en qué hemos de tornar? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias. Maldito soy con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos, y bendeciré sobre todo la bendición hasta que sobreabunde. Increparé también por vosotros al devorador, y no os corromperá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo abortará, dice Jehová de los ejércitos. Y toda la gente os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Dice, traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Hay dos cosas, traer los diezmos al alfolí, pero también hay un mandamiento, y haya alimento en mi casa. Hay muchas congregaciones donde no hay alimento. Tú llevas los diezmos al alfolí, y el alfolí parece con un agujero, y no está recibiendo alimento verdadero, está recibiendo un evangelio incompleto, adulterado y carnal. Entonces dice, y hay alimento en mi casa. Son dos cosas. Al pueblo le dice, traigan los diezmos, y a los sacerdotes le dice, y hay alimento en mi casa. No solamente le dice al pueblo, trae los diezmos, sino que estamos hablando de la ley en el antiguo pacto, también hay una obligación. Si quiere vivir del evangelio, le estás diciendo que haya evangelio. ¿Tú quieres vivir del evangelio? Predica el evangelio y no predique un evangelio a tu medida. Eso es lo que veo aquí. Traer los diezmos al alfolí, traigan, pero que haya alimento, o sea, que haya el verdadero evangelio, que haya el verdadero evangelio, que es lo que falta, que es lo que dice el evangelio, es poder de Dios para salvación de a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Que haya de ese verdadero evangelio que transforma, que es poder de Dios. Llevemos los diezmos, llevemos la ofrenda, llevemos lo que el Señor ponga en nuestro corazón. ¿A dónde? A donde el Señor nos ponga en el corazón, donde Él diga. No donde dicen los hombres, donde el Señor dice, porque son los diezmos para el Señor, son las ofrendas para el Señor. El Señor dijo, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Muchas veces pensamos que la congregación tal y tal es donde el Señor quiere recibir, ¿no? El Señor está recibiendo donde Él te abra los ojos que tienes que entregar. Y si le está entregando a un ministerio, bueno, ese ministerio le dice, Señor, y que haya alimento en mi casa, que ese ministerio esté predicando el Evangelio de Jesucristo. Un evangelio con la verdad, con la doctrina que está en la Biblia y que está transformando vidas y no están siguiendo una rutina semanal que no le hace crecer. ¿Llevemos los diezmos a la folí? Sí.
pero que ese alfolí no esté roto y que haya alimento en esa casa, que haya el evangelio, que haya la palabra verdadera y no cualquier cosa sazonada con unas fábulas que digan que es la palabra de Dios. Así que el ministro de Dios tiene que vivir del evangelio, pero tiene que entregar el evangelio. ¿Sí? Dice, Dios es una de las pocas veces, dice, probadme ahora en esto, nos insta a hacerlo. Los resultados son las bendiciones hasta que sobreabunde. Sí, Juan Carlos tiene razón, probémoslo, pero probémoslo de corazón en el lugar que el Señor nos ponga, en el lugar donde le estemos dando a Él, donde el Evangelio veamos que es un Evangelio que está transformando vidas, donde sea un Evangelio que está prosperando a las personas, que las está haciendo libre, que las está haciendo crecer, que las está haciendo más espirituales, que las está haciendo crecer en la fe, que las está haciendo crecer en el amor, en el entendimiento. Y donde, como dice Juan Carlos, donde el Espíritu nos enseña, porque hoy día tenemos el Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas. Donde el Espíritu nos enseña, pongamos ahí los recursos para que esta obra de Dios vaya creciendo y sean muchos más los que puedan disfrutar de ella. Claro que sí, tenemos que dar nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro amor, nuestros dones, todas las cosas que el Señor nos da es para compartirlas. Así que no es solo dinero, el diezmo también, el que no tiene dinero puede dar su tiempo, puede dar su amor, su cariño, su tiempo, sus recursos, sus bienes. El Señor nos va a abundar hasta que sobreabunde. Gracias, Juan Carlos. Bueno, de los diezmos se puede hablar mucho más, pero sí el Señor era muy cuidadoso en el Antiguo Testamento de decir que Él no era en cualquier lugar que teníamos que entregar nuestros diezmos, sino que donde el Señor nos diga. Es importante eso. Tenemos que hacerlo no para que nos vean, sino hacerlo ante el Señor, porque si nos están viendo y estamos recibiendo aplauso y gloria y honra, vamos a perder el beneficio de haberlo hecho ante el Señor porque estamos buscando el beneficio de los hombres y el reconocimiento de los hombres. Bueno, no sé si hay alguna consulta más, pero nos pasamos un poquito del tiempo. Yo le doy gracias a todos. No sé si alguien quiere decir algo más. Avanzamos el capítulo 3 y 4 completo. Las dudas las pueden y las preguntas me las pueden enviar al WhatsApp o al correo y nos vemos la, la próxima semana. Chao.